Entonces, muchas gracias por asistir a esta charla. Em, Les voy a hablar de comportamientos colectivos de partículas autopropulsadas con percepción anisotrópica. Es un tema que ha estado de moda en los últimos años y lo que quiero mostrarles es un poco de mis contribuciones, ¿no? Lo que yo he trabajado en esta dirección. Entonces, em, lo- la- el nombre el tema que les digo que ha estado de moda últimamente es materia activa inteligente, ¿no? Entonces la materia activa se caracteriza por sistemas de partículas que esas partículas son capaces de autopropulsarse. Y cuando le llamamos inteligente, nos referimos a que además de autopropulsarse tienen ciertas características como sensores que les permiten recibir señales de un medio ambiente que puede ser otras partículas también, por ejemplo, o algún campo, algo que las esté perturbando en una vecindad. Y después pueden procesar información, entonces tienen alguna especie de cerebro que les permite procesar información. Y con esa información tienen que hacer algo, ¿no? Tienen una acción. Normalmente se le llama actuadores, actuators en inglés. Entonces hacen algo con esa información, ¿no? Y todo esto pues lleva a comportamientos colectivos interesantes, ¿no? Y para esta charla lo que quiero enfocarme es en esta parte, ¿no? En la percepción, porque pueden imaginarse que este tipo de sistemas pues son muy complejos, dependiendo de qué ingrediente cambies, va a haber diferentes respuestas del sistema, ¿no? Entonces la pregunta que trato de ver es ¿cuál es el rol de la percepción en la formación de comportamientos colectivos? Muy bien, entonces algunos ejemplos de materia activa inteligente pueden ser, por ejemplo, bancos de peces. Y acá vemos tiburones que forman este vórtice. Y entonces normalmente dicen, bueno, es solo por la autopropulsión que pueden formar este tipo de comportamientos. Sin embargo, los tiburones tienen cerebro, ¿no? Y pueden percibir a otros peces vecinos y hacen algo, ¿no? Se alinean con ellos o tratan de evadirlos si es que son eh, otros predadores más grandes, no sé. Y entonces podemos definirlos como materia activa inteligente en este sentido, ¿no? Luego no tienen que ser eh, animales tan complejos, pueden ser cosas más sencillas como por ejemplo el E. coli. Estas bacterias pueden también percibir información y se sabe que tienen un mecanismo de señalización. Entonces yo no soy experto en esto, pero básicamente lo que hace es que recibe un químico de señalamiento y después de un proceso, eso se traduce en que se mantienen, hacen un giro o se mueven en dirección eh, en línea recta y eso se le llama run and tumble. Entonces, con ese tipo de mecanismos, luego hacen cosas raras los E. coli y, por ejemplo, acá se ve un swarming que le llaman, ¿no? De este tipo de bacterias. Estos son comportamientos colectivos interesantes y estas son cosas que se ven en la naturaleza, en sistemas biológicos. Sin embargo, también pueden verse en sistemas artificiales, o sea, se ha tratado de replicar este tipo de comportamientos, por ejemplo, en enjambres de robots, ¿no? Entonces se tienen algunos robotcitos que tienen un procesador y se les programa una interacción y con eso se mueven y pueden hacer patrones pues interesantes, ¿no? En este caso forman una estrella. Entonces si lo adelantamos un poquito, vemos que de pasar de una fase desordenada forman un patrón interesante, ¿no? Y a nivel todavía más pequeño, puedes tener simplemente coloides. Entonces, una suspensión coloidal que es activada vía láser, se calientan estos coloides y se autopropulsan. Y lo que han hecho en experimentos, y les voy a hablar más de estos experimentos del laboratorio de Bechinger, que rastrean las trayectorias de las partículas y activan dependiendo de una
percepción, ¿no? O sea, les ponen vía la por computadora una percepción a cada partícula y las activan de acuerdo a esta. Entonces, bueno, ya les acabo de explicar, pero acá tenía la diapositiva. Las coloides Janus que se llaman son de plástico, tienen una cara metálica y cuando las calientas se mueven. Y entonces, dependiendo si las partículas ven a otras vecinas dentro de un cono de percepción, las activan y se autopropulsan en una dirección específica. Y si no ven a nadie, están solas, se mantienen pasivas. Entonces aquí de color morado son las pasivas. Y el efecto de este tipo de interacción es que ahora un agregado que es diluido se vuelve cohesivo, ¿no? Se vuelve un agregado más compacto y se mantiene cohesivo. Cohesivo significa que las partículas después ya no se difunden, ¿no? No se pueden ir más allá de estas distancias cercanas al clúster que se forma, ¿no? Pero estos agregados normalmente son bastante estáticos, o sea, se quedan ahí y no hacen mucho. Entonces lo que nosotros nos preguntábamos cuando empezamos a estudiar estas cosas es cómo podemos inducir dinámica en las estructuras. Por ejemplo, cómo podemos hacer ese agregado que se mueva, que rote, por ejemplo, o cómo podríamos moverlo de un punto A a un punto B para que se propulse y pueda recorrer un camino, ¿no? Entonces, la respuesta a eso la encontramos un poco en interacciones desalineadas que se llaman. Y esas interacciones es cuando en materia activa te mueves en una dirección, pero tienes alguna interacción que está desalineada con tu velocidad de movimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay bacterias que se llaman clamidomonas y ellas tienen dos pequeñas patitas que les ayuda a nadar alrededor del fluido, y hay veces que una patita se puede atorar, ¿no? Con una superficie o con un obstáculo, y lo que han hecho es modelar ese tipo de interacciones, por ejemplo, con un dímero que está desalineado. Entonces con eso pueden ver este efecto de atascarse con una de las patas, ¿no? Entonces un tipo de interacción desalineada. Otro es, por ejemplo, en fluidos viscoelásticos encontraron que hay una especie de efecto Magnus que se sabe que no ocurre en número de reinos muy bajo debido a la inercia, ¿no? Y lo que pasa es que el coloide puede encontrar una acumulación de fluido, de polímero, y entonces eso le permite, o sea, si la interacción es desalineada con respecto a su velocidad de movimiento, eso le permite rotar. Ok, entonces nosotros pensamos también en percepción desalineada, pues simplemente teniendo un cono de visión que está un ángulo gamma desalineado de la velocidad de autopropulsión. Ok, entonces este tipo de percepción es anisotrópica ya porque es un cono, no es de 360 grados, este alfa, que es la apertura del cono, pero aparte de ser anisotrópico es desalineado. Ok, entonces para contarles un poco el modelo que utilizamos es dinámica de Langevin sobreamortiguada. Tenemos una primera derivada de las posiciones, una velocidad, que bueno, va a ser una función de la percepción, unas fuerzas que son de volumen excluido y ruido, que te da la dinámica browniana de las partículas, ¿no? Y en la parte angular también tenemos ruido, entonces hay difusión también angular. En la percepción tenemos que es inversamente proporcional a la interdistancia de las partículas, y esta velocidad es discontinua, o sea que cuando la partícula percibe a un número grande de vecinos, se vuelve activa, y cuando percibe, por ejemplo, nada más uno, pocos vecinos, es pasiva. Entonces hay un cierto parámetro de threshold, ¿cómo se dice? Umbral, que les permite moverse o no. ¿Ok? Entonces, para explicar qué pasa con estos sistemas, pues nos podemos fijar en unas cuantas partículas situadas en la orilla del clúster. Entonces, por ejemplo, cuando ven una cantidad grande de vecinas son activas. Estos casos, por ejemplo, cuando están orientados hacia adentro o tangenciales, ven una gran cantidad de vecinas y son activas. Y estos casos en donde están apuntando hacia afuera o
tangenciales, pero con el cono de visión desalineado, hacia afuera, perdón, pues ya no perciben tanto y son pasivas, ¿no? Entonces el efecto neto de eso es que ahora la motilidad de depender de la percepción depende también ahora de la orientación de las partículas respecto al centro de masa, ¿no? Entonces, por ejemplo, una partícula que está acá orientada con el cono hacia afuera es pasiva, después puede cambiar su orientación por la difusión rotacional y volverse activa, y después, un tiempo después, volver a apuntar en una dirección contraria al centro de masa, ser pasiva y luego otra vez ser activa y así. Y entonces al final lo que pasa es que las partículas forman espirales y se van hacia adentro, ¿no? Entonces tendremos un clúster que es rotante. Entonces el efecto neto es que hay una fuerza efectiva hacia el centro de masa y además un torque efectivo en la dirección coalineada, o sea que es en dirección del cono viendo hacia el centro de masa del clúster. ¿Ok? Entonces aquí hay unas películas. Si tenemos alineamiento perfecto, hay un agregado cohesivo que no se mueve mucho. Cuando hay desalineamiento, tenemos que el clúster ahora rota. Y cuando hay desalineamiento muy grande, como pi medios, por ejemplo, nuestro parámetro de desalineamiento, ahora el agregado es no cohesivo. ¿Ok? Y también podemos cambiar otro parámetro del sistema, que es el umbral de percepción. Y tenemos, por ejemplo, agregados que son más activos en el centro o que son más cohesivos, más compactos, pero todavía activos en el centro. Y incluso para umbrales muy grandes tenemos agregados pasivos con muy poquitas activas que están haciendo que gire el agregado, ¿no? Entonces eso se puede explicar con perfiles de percepción. Entonces estos perfiles son para diferentes orientaciones de las partículas y se ven para un threshold muy pequeño. La mayoría de estos puntos están por encima del umbral, entonces son activas. Si es un poco más grande, ahora vamos a tener menos puntos y la cantidad de activas va a ser menor, ¿no? Y bueno, si aumentamos aún más, ahora todos estos puntos están por debajo del umbral y bueno, ahora es pasivo el centro en vez de ser activo. ¿Ok? Entonces depende de la percepción. Algo más que quisimos hacer es caracterizar estos agregados, y lo que hicimos es obtener perfiles de la densidad radiales. Y bueno, tenemos para diferentes valores de nuestros parámetros, gamma, el desalineamiento y el umbral, cambian los perfiles y podemos ajustarlos con una función tangente hiperbólica, por ejemplo, y obtener parámetros como la densidad del bulto o el tamaño del clúster, ¿no? Entonces vemos que el tamaño crece con gamma y decrece la densidad con gamma. ¿Okay? También hicimos el mismo ejercicio, pero con perfiles de velocidad angular. Y bueno, vemos estos efectos no monótonos en la velocidad angular. Bueno, pero queremos también explicar un poquito de manera analítica este tipo de comportamientos. Entonces lo que hicimos fue primero descomponer la polarización en sus componentes activa, pasiva, radial y tangencial. Y bueno, esto créanme, pero se puede hacer que las polarizaciones dependen de los ángulos. Este es un ángulo umbral para el cual las partículas son activas cuando están. Beta es muy pequeño, antes de beta estrella. Las partículas son activas y cuando están por encima de esto, son pasivas, o sea, ya no ven suficientes. Entonces hay una relación directa entre ángulo umbral y parámetro umbral de percepción, el Q estrella, ¿no? Entonces podemos hacer una relación y hacer un ajuste para tener beta estrella en función de Q estrella. Y bueno, estas dos expresiones se cumplen en términos de nuestros parámetros del sistema para los agregados. Y después, otra vez lo digo rápido, tenemos ecuaciones de conservación, por ejemplo, el flujo de partículas en la interfaz, la conservación de densidad, y eso nos da un sistema de dos ecuaciones para dos variables, que es la densidad y el tamaño del clúster. Con eso lo podemos resolver y tener densidad y tamaño del clúster en función de nuestros parámetros. Igualmente podemos hacer algo para
la velocidad angular y tenemos la velocidad angular en función de nuestros parámetros. Y bueno, para resolver analíticamente estas ecuaciones, el truco es modelar el sistema como si fueran agregados que son discos rotantes con una densidad fija y de tamaño fijo, moviéndose a una velocidad angular constante, ¿no? Y también tenemos una difusión efectiva de las partículas, que aquí un poco está metido la interacción entre partículas. Entonces, para derivar esta ecuación no nos metemos tanto con las interacciones de dos cuerpos, sino que metemos toda esa información en una difusión efectiva y la calculamos a través de simulaciones, ¿no? Entonces ya tenemos que la difusión efectiva va como 1 entre Q estrella cuadrada, y eso nos ayuda a resolver estas ecuaciones. Y bueno, haciendo eso, ya tenemos simulaciones aquí en puntos y el análisis en líneas, y le pegamos muy bien el tamaño y las densidades de los clústeres. Y para la velocidad angular tenemos que no le pegamos tan bien, y esto tiene que ver que estos puntos para gamma muy pequeño, los perfiles son no monótonos en realidad, ¿no? O sea, tenemos casos en los que solamente la interfaz está rotando y no se mueve todo como un disco rotante, una rotación rígida del sistema. Y bueno, también podemos hacerlo viendo coestrella, ¿no? En vez de gamma. Y otra vez le pegamos muy bien al tamaño del clúster, a la densidad, pero la velocidad angular otra vez tiene esos problemas de los perfiles no monótonos. Y en estos casos, por ejemplo, tenemos interfaces muy amplias, entonces se pierde nuestra suposición de discos rígidos rotantes. Pero hay una parte que sí le pegamos mejor, ¿no? Que son para ciertos parámetros en donde sí se cumple nuestra aproximación. Bueno, entonces esto era para caracterizar este sistema. También quiero hablarles de otras cosas que he trabajado. Por ejemplo, si tienes una mezcla binaria de este tipo de partículas con percepción anisotrópica y desalineada, tienes que a tiempos cortos los agregados tienen flujos en la interfaz que dependerá del cono de visión, ¿no? Tenemos conos de visión que son alineados con una gamma positivo y otros que son alineados con gamma negativo. Entonces hay flujos en direcciones contrarias. Y bueno, ¿qué pasa en estado estacionario? Es que vamos a tener tres fases diferentes. Un agregado homogéneo, un enjambre dirigido para valores intermedios de gamma y coestrella, y un gas diluido para valores grandes, ¿no? Entonces rápidamente les voy a decir esta parte. Agregado homogéneo significa que tenemos estos agregados homogéneos en especies de partículas, y los caracterizamos, muestran estas trayectorias un poco brownianas, que bueno, vimos que a tiempos muy largos son difusivas, el transporte es difusivo de estas cosas, y las caracterizamos con algunos parámetros dinámicos como tamaños de clúster, número de partículas activas. Esta cosa es un parámetro de separación, o sea, que sea cero significa que es homogéneo, y la velocidad del clúster, que vemos que también es cero, ¿no? O sea, no se mueve mucho persistentemente este clúster. Sin embargo, para las fases 2 y 3 tenemos algo más interesante, que es que el clúster se empieza a separar. Tiene los flujos en la interfase, pero eventualmente se separa en azules y rojos, y ya que se separó, se autopropulsa en una dirección particular, ¿no? Forma estos vórtices rotando en direcciones contrarias. ¿Por qué pasa esto? Pues a tiempos cortos tenemos flujos que son en direcciones opuestas, y esto hace que en las interfaces haya colisiones de las dos especies de partículas, y eso hace que se agreguen en la interfaz, y a un tiempo intermedio se ve así. O sea, tenemos acumulaciones de azules y rojas en la interfaz, y esto se hace elongado, y a tiempos largos se termina de separar y forma este tipo de agregados en forma de frijol, ¿no? que les mostré, y se autopropulsan. Entonces, para el enjambre dirigido tenemos que los parámetros son óptimos, en el sentido de que se mantienen 1 para el tamaño del clúster,
El número de activas también se mantiene constante. El parámetro de separación, que te dice si se separó bien el sistema en en una parte roja y azul, incrementa y se satura a tiempos largos. Y la velocidad del clúster igual, ¿no? Incrementa y se satura a tiempos largos. Y bueno, las trayectorias de estas cosas son pues bastante largas en comparación del otro, ¿no? Entonces tiene una difusión, más bien a tiempos cortos es balístico, ¿no? Y no vimos, a tiempos muy largos ya es muy difícil ver que se vuelve difusivo, ¿no? Porque necesita simulaciones muy grandes, pero pasa. Después, para el gas diluido, que es otra fase, lo que pasa es que el sistema se puede autopropulsar, pero eventualmente hace estos espirales y es porque va perdiendo partículas en el camino. Y entonces, eventualmente, bueno, acá se pueden ver las partículas, dejan una estela de partículas que se pierden en el camino y después el agregado se disuelve y se forma esta fase gaseosa. A tiempos largos esta cosa se va difundiendo. Entonces, si vemos los parámetros dinámicos, pues vemos que decaen y se van a cero, ¿no? A tiempos muy largos. Y las trayectorias forman estas espirales. Entonces, pues eso es un sistema bastante interesante de caracterizar y bueno, es lo que les quería mostrar de este caso. Y finalmente, otra cosa que he trabajado es con sistemas en medios heterogéneos. Entonces, por ejemplo, partículas activas, se sabe que en medios heterogéneos se pueden atrapar formando lazos entre varios obstáculos. Y estas son partículas que no interactúan entre sí, solamente interactúan con los obstáculos, como scatterers se le llama, ¿no? O sea, van pasando y se dispersan cuando ven a un obstáculo. Entonces imagínense eso mismo, pero ahora tienen interacciones de alineamiento, y esto se llama modelo de Vicek, cuando las velocidades se alinean en un cierto radio de interacción. Y en este modelo lo que pasa es que ahora los obstáculos destruyen, hay agregados que se forman, van hacia el obstáculo y colisionan con el obstáculo y se fragmentan. Entonces, cuando se fragmentan, lo que pasa al final es de que, bueno, algo que se sabe del modelo de Vicek es que genera orden en el sistema, ¿no? Y lo que hacen los obstáculos es que destruyen el orden del sistema. ¿Ok? Orden significa que todas las partículas ven en una sola dirección, ¿no? Pero con los obstáculos pues ya no pasa. Y bueno, nosotros quisimos ver, como ya conocemos percepción anisotrópica, qué pasa cuando metes partículas con percepción anisotrópica en estos medios heterogéneos. Y bueno, tenemos el modelito que es similar al de Vicek, pero acá vean que ya no son partículas que interactúan con volumen excluido, estos son como partículas fantasmas si quieren, pero sí se alinean cuando ven a otros vecinos y se anti-alinean cuando ven a un obstáculo. ¿Ok? Y eso está codificado en estos torques que van en la variable teta, ¿no? Y lo que pasa es que un sistema que inicia uniformemente distribuido forma estos filamentos que nadan por ahí y también se forman estos lazos que se atrapan en los obstáculos, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Bueno, otra vez probamos varios parámetros para el ángulo del cono de visión y vemos que es robusto, ¿no? Para ciertos parámetros del sistema y vemos que se forman estos lazos atrapados. Bueno, ya lo que queda de la charla les voy a explicar qué caracterizamos de estos lazos atrapados, ¿no? Entonces, ¿por qué se atrapan? Pues cuando están los filamentos nadando por ahí, resulta que se encuentran con obstáculos y se forma este efecto de jaula, ¿no? O sea, ya chocaron con varios obstáculos hasta que el lazo se cierra. Y entonces, una vez que se cierra el lazo, este se empieza a achicar. ¿Por qué se achica? Pues pueden imaginarse que tienen un círculo de partículas con este alineamiento y cada partícula es capaz de percibir
la curvatura del círculo. Entonces, cuando perciben esa curvatura, lo que tienden a hacer es alinearse hacia el centro de masa del loop, ¿no? Y entonces se alinea hacia el centro de masa y entonces se achica el lazo. Y una vez achicado, pues se atrapa, se estabiliza alrededor del obstáculo. ¿Ok? Y vimos que si no hay obstáculo, por ejemplo, estos lazos explotan eventualmente, llegan a un tamaño mínimo y explotan. Y lo que hace el obstáculo es estabilizar los lazos y atrapan al lazo, ¿no? Y bueno, eso puede pasar no solamente para uno, sino para lazos de tamaño más grande, aunque cada vez la probabilidad de que esto pase es cada vez menor, ¿no? Entonces alcanzamos a ver, por ejemplo, 3 obstáculos, un lazo que atrapaba 3 obstáculos, pero cada vez es más difícil verlos, ¿no? Para más número de obstáculos. Y bueno, otra cosa que caracterizamos es, por ejemplo, la dinámica. Vemos que se achican y eso lo caracterizamos con una ecuación para el radio del lazo. Y lo que hicimos fue, para explicar este comportamiento, es considerar un modelo de banda elástica en el que las partículas están unidas por un resorte. Entonces, modelo de Hooke simple, y vemos que esta ecuación se convierte en algo que va como R.1 entre el tamaño del lazo. Y bueno, esto se resuelve fácilmente y es una raíz, ¿no? En el tiempo. Entonces, pues sí, justamente lo que vimos con nuestros datos es que le pegan bien a esta expresión de que decae el tamaño del lazo como la raíz del tiempo. Y pudimos hacer eso para varios parámetros de, por ejemplo, gamma, que es la velocidad con la que se alinean las partículas. Para algunos casos el lazo crece en vez de achicarse, pero bueno, son casos específicos. Y lo que extrajimos es el tiempo en el que se encoge este lazo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo le toma en encogerse y atraparse en el obstáculo? Entonces vemos que decrece con la velocidad de alineamiento y también decrece con la velocidad de las partículas. Entonces un mensaje es: si te mueves rápido y si giras rápido, entonces el lazo pues se va a encoger rápido, ¿no? Bueno, caracterizamos varias cosas, también el transporte de las partículas. Sin obstáculo se sabe de partículas activas que tienen transporte balístico seguido por difusivo a tiempos muy largos, pero con un obstáculo vimos que de hecho hay un plató, ¿no? A tiempos largos, o sea que el atrapamiento pues es un efecto de pinning que se le llama, ¿no? O sea que ya no se difunde el sistema, sino que simplemente se satura el transporte. Y bueno, una última cosa que caracterizamos, bueno, hay varias más, pero que me gusta mostrar, es que es el orden del lazo, ¿no? Orden quiere decir para qué lado están apuntando las partículas adentro del lazo. Cuando llegan, recuerden que son filamentos polares que van nadando por ahí, se atrapan y eventualmente empiezan a llegar otras partículas. Y esas partículas pueden girar en direcciones contrarias. Y lo que pasa es que al final el lazo termina siendo, se le llama nemático, ¿no? Cuando tienes partículas girando en una dirección y otra. Entonces fuimos contando cuántas van llegando que giran en una dirección y otra, o sea, en dirección de las manecillas y anti. Y bueno, esos dos números se incrementan en el tiempo, ¿no? Y si vemos el parámetro de orden, o sea, qué tantas hay para un lado o para otro, pues vemos que es el orden polar decrece en el tiempo, o sea, ya no ven todas para una sola dirección, y el orden nemático pues más o menos se mantiene constante, ¿no? Entonces, a tiempos muy largos, al final el lazo será nemático. Ok, entonces eso es todo por mi parte, en resumen, y quiero decir que la percepción determina la autoorganización, es lo que vimos en los 3 ejemplos que les mostré. Las interacciones desalineadas inducen estructuras dinámicas que vimos que tienen propiedades muy interesantes y que dependen del grado de desalineamiento.
Entonces, los agregados rotantes y los enjambres dirigidos dependen los dos del grado de desalineamiento. Y, y luego vimos el caso de medios heterogéneos de partículas con percepción. Y en este caso, vemos que estas partículas con percepción forman lazos cerrados y que se atrapan alrededor de obstáculos. ¿Ok? Entonces, es todo por mi parte y muchas gracias. Vale. Pues muchas gracias, Rodrigo, por la presentación tan interesante. No sé, abrimos ahora para preguntas, ¿no? No sé Sí, si por alguien supuesto. de la audiencia Gracias. quiera hacer alguna pregunta, un comentario. Ah, Buenas tardes. sí, sí, adelante, Jesús. ¿Podrían volver a explicar la parte del parámetro de orden sobre nemático y polar? Ah, sí, con gusto. Eh, mira, el parámetro de orden está S sub n. Cuando es uno es polar y cuando es 2 es nemático. Y esta cosa lo que te dice es básicamente un producto punto, ¿no? De la dirección de las partículas. Entonces, si todas están apuntando en una dirección igual, pues esta cosa, si esto es uno, pues esta cosa será uno, ¿no? Ya que haces este promedio, te da uno cuando todas van en la misma dirección. Y cuando hay algunas en una dirección y otras en otra, y esto es 2, entonces esta cosa te da uno. O sea, la suma y el promedio de todas las partículas te da uno. Entonces, dependiendo de este coeficiente, puedes cuantificar si todas apuntan en una dirección, o sea que es polar, o si hay mitad apuntando en una dirección y mitad apuntando en otra, y en ese caso es nemático. Ok, y Sí, entonces a Jesús. tiempos largos, según la gráfica, la parte morada es que tiende más a nemático. Ajá. Si el nemático, o sea, en realidad el orden polar también tiene orden nemático, o sea, digamos, ¿no? O sea, si tú calculas el orden nemático de algo polar, como este lazo de la izquierda, todavía te va a Sí. dar como 0.5, porque tienes que las partículas están apuntando en una dirección, solo que le faltan más partículas apuntando en la otra. Entonces, por eso el orden nemático, incluso al principio, que tiene solo partículas apuntando en una dirección, todavía es mayor a cero, ¿no? Pero sí, o sea, hay correlaciones entre los dos tipos de orden. Ok, vale, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Rodrigo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Mm. Sí, en lo que se animan, yo quería preguntarte, Rodrigo, sobre la segunda parte de cuando se forman los agregados en términos del parámetro de desalineamiento y Sí. entonces calculas, caracterizas estos agregados, ¿verdad? Ujú. Y calculas una especie de difusión del agregado y y mides la rotación Sí. de los agregados. Y entonces hablas que de esta desalineamiento, ya no recuerdo el parámetro Q y el gamma, Ujú. entiendo que el Q estaría asociado al alineamiento de las partículas con la propulsión. Sí, ¿no? No, el Q estrella es más bien el umbral de percepción. Sí, esa parte la pasé medio Ajá. rápido, pero Y acá. entonces, o sea, mi pregunta iba en el sentido de que cuando tienes poca percepción, Ujú. lo que yo esperaría es que las partículas dejaran de tener esta colectividad Correcto. y simplemente se autopropulsaran, ¿no? Por ahí de manera aleatoria. ¿Esto es correcto? Sí, pero en mi caso, en este caso en particular, como tengo esta discontinuidad en la autopropulsión, o más bien en la motilidad, o sea, cuando no veo a nadie, soy pasivo y no me autopropulso.
Ajá, está acoplado, vale, vale. O sea, Mm, mi pregunta, lo pregunto porque lo que te quiero preguntar es si en sí. alguno de esos límites tendrías el efecto de tener solamente partículas activas, donde tendrías una especie de MIPS, ¿no? Que además en esto no sé si tengas tamaño, ¿no? Son puntos. Pero digamos, no hay un límite donde lo que tú tienes es simplemente un agregado sin alineamiento. Mm, Es bueno, decir, no tienes sí, el sí límite, vemos no tienes algo un de límite MIPS, de o sea, ADP. claro. O sea, por ejemplo, en los agregados que son, ya me pasé, que son en su mayoría activos, por ejemplo, este de Q0.7. O sea, si tuviéramos tan poquitas pasivas que es todo activo, o sea, prácticamente activo, entonces esto sería como un MIPS, ¿no? Porque tenemos solamente activas autopropulsándose y forman un agregado activo. Eh, pero habría coexistencia en ese caso, porque todavía tienes partículas que pueden salir del clúster si se orientan en dirección contraria, ¿no? Entonces lo que hace la percepción en realidad es que hace que sea cohesivo el agregado, o sea, en el sentido de que es como un agujero negro, ¿no? Todas las partículas se absorben y se van ahí y se unen al agregado. Entonces esa es una diferencia de este mecanismo de percepción en relación al MIPS, ¿no? Ujú. Pero entonces es más como si funcionara como activas con serían más parecidas a activas con una interacción atractiva, ¿no? Sí, sí, de hecho el efecto neto de la percepción es que es una fuerza de atracción hacia el centro de masa. Porque, o sea, si quieres pensarlo como un poco como un demonio de Maxwell, o sea, porque tienes la partícula, este, está orientada mal hacia afuera, no se mueve, y luego de repente ya se orientó bien hacia el centro del sistema y la activo, ¿no? Que en Ujú. este caso es el láser, por ejemplo, porque nos inspiramos en los experimentos de Bettinger, que son con un láser. Entonces el láser es como el demonio de Maxwell, que está activando las partículas para que se metan al clúster, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, Qué bien. sí, 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 se puede hacer ese tipo de analogía. Y el demonio de Maxwell, en el caso de desalineamiento, lo que hace es que las hace que se vayan en una dirección en específico, ¿no? O sea, que tangencialmente también tengan una fuerza, un torque. O sea, si me muevo en dirección, en este caso, ¿para dónde gira? En dirección antiorientada a las manecillas del reloj. Entonces el demonio de Maxwell está haciendo que sean tangencial en esta dirección, ¿no? Y si me oriento en dirección contraria, o sea, en dirección de las manecillas, ya Se no, hace ya no hago pasivo. nada, ¿no? Sí, se hace pasivo. Me quedo pasivo. Entonces sí es un mecanismo ahí medio tricky. O sea, si lo quieres hacer experimentalmente, ¿no? Eh, pero Ujú. sí es un tipo de Oh, interacción. ujú, El ujú. desalineamiento genera flujos en dirección tangencial. Eso se ha visto en otro tipo de sistemas también, ¿no? Vale. Gracias, Rodrigo. Sí, ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta? creo que están Sí, levantando la mano por ahí. hola, Rosario, sí, y Edgar, sí. buenas tardes. Oye, interesante. Esta parte de la que estás diciendo, me parece que se puede aplicar a sistemas biológicos, sobre todo en membranas, que es alguna de las partes en las que necesitas como un clúster para que ese raft, que en realidad se llama un raft dentro de Mm. la membrana, pueda concentrar cosas que en principio podrían estar dispersas. ¿Sabes si se ha hecho algún tipo de estudio con respecto a esta formación de rafts o esta formación de clústeres de proteínas o de sistemas bueno, de membrana, intermembranales, utilizando esta aproximación?
Gracias. Sí, gracias, Edgar. Em, Conozco trabajos numéricos que em, han hecho eso, ¿no? Ponen una membrana, tienen partículas activas y ven cómo afecta a la membrana, ¿no? Y normalmente lo que hace es que la deforma y la puede destruir también, ¿no? Em, y bueno, depende ahí de los parámetros de la partícula activa, qué tan activa sea o de su difusión y demás, em, pues qué tanto deforma a la membrana, ¿no? Pero trabajos experimentales desconozco si han hecho algo experimental en esta dirección. Sí, porque incluso también lo puedes extrapolar a los microambientes que puedes encontrar en citoplasma, porque pues sí, es verdad que muchas de las reacciones se llevan a cabo en el citoplasma, pero pues el citoplasma es en realidad como una red grandota de microtúbulos y un montón de proteínas que al parecer todos los RNAs, todos los metabolitos que se generan en el metabolismo celular, pues podrían estar difusos, ajá, podrían estar dispersos de manera homogénea, pero se sabe que no es así. Se sabe que hay Ujú. sitios de concentración grande, entonces creo que esto podría ayudar mucho a la explicación de cómo se podrían generar esos microambientes metabólicos dentro del citoplasma. Muy interesante, Rodrigo, muchas gracias. Gracias, Edgar, por el comentario. Sí, sin duda, materia activa y biología me parece que van de la mano. Eh, y sí, desconozco los estudios más experimentales, pero creo que sí, se hace, o sea, han modelado cosas de la biología como si fueran materia activa y en muchos casos están de acuerdo, ¿no? Los resultados. Eh, y sí, gracias. Gracias a ti. Sí, Rosario. Sí, gracias, Francisco. Hola. Sí. Hola, Rosario, ¿qué ¿Cómo tal? estás? Bien. Oye, mira, mi primera pregunta es de lo que estaban platicando Francisco y tú. Ujú. ¿Qué es MIPS? Porque decían que acá en el Ah, Q estrella igual a 0.7 sí, encontraban que había MIPS y no sé, ¿me puedes ajá. platicar? Sí, no, estábamos imaginando un caso hipotético, ¿no? En el que si hay puras partículas activas, normalmente lo que pasa es que hay este efecto se llama self blocking en inglés, no sé cómo se dirá, autobloqueo en español. O sea que tienes dos partículas activas que se están moviendo persistentemente en una dirección y se encuentran. Entonces no se quieren mover de ahí hasta que eventualmente la difusión rotacional las hace que se desvíen, ¿no? Pero si tienes otras partículas que también están colisionando con esas dos, pues empiezan a llegar y se empieza a formar un agregado, ¿no? Y Oye, ¿es entonces como lo MIPS que llaman es como fuerzas entrópicas o algo así? como entrópicas, no, no, yo no lo he escuchado con ese nombre, pero MIPS significa motilidad, separación de Separación. fases inducida por la motilidad. Y Ah, es ok. separación de fases porque se forma un agregado y aparte tienes un gas, ¿no? Un gas de partículas activas. Entonces se separa en una parte más densa, líquida o cristalina, y una parte gaseosa. Ah, ok, Ujú. perfecto. Oye, y bueno, otra pregunta, a lo mejor un poco relacionada con lo que decía Edgar. O sea, estos parámetros de desalineamiento y bueno, también en el otro sistema de los filamentos polares, ¿has como que visto a lo mejor que algún sistema real se comporte más o menos como estos sistemas que tú estás manipulando? Al cambiar, no sé, algún parámetro que digas, como que tiene la dinámica de tal Ah, ya. sistema. Sí, para los filamentos em, creo que se llaman espiroquetas, es un tipo de bacterias ahí. No sé si son parasíticas o algo. La verdad desconozco, no soy biólogo, entonces
Me cuesta trabajo nombrar estas cosas, pero creo que se llaman espiroquetas. Eh, y en medios heterogéneos, o sea, todas las bacterias están nadando en algo, ¿no? Y justamente forman estos lazos, se atrapan alrededor de algo que miran ahí. Este, claro que estas bacterias, o sea, son como un polímero, ¿no? No son nada más partículas ahí, yo les llamé fantasma, ¿no? Porque en realidad esas no se miran las que son de los filamentos que estudié. Pero sí tienen, las características son similares. Ah, no sé si Francisco quería comentar algo porque levantó la mano. Sí, sí, pero si quieres, creo que Jesús Ah, ok. levantó la mano primero. Entonces, no sé si Jesús querías hacer otra pregunta. Ah, ya. Bueno, espero haber respondido la pregunta, Rosario. Sí, sí, gracias, Rodrigo. Gracias. Ok. ¿Algo Hola, más, hola, ¿se me Rosario? escucha? Soy Saúl, Ah, no sí. soy Jesús. Ah, ¿qué tal, Saúl? Ah, Nada más que estamos en el mismo lugar. Ok. Una pregunta, Adelante, Rodrigo. adelante. Sobre los objetos que tienes como trampas, ¿qué pasaría si cambiaras la forma no sé, por ejemplo, un triángulo o un cuadrado, ¿no? Empiezas a agregar más lados, ya. ¿mantendrías también este atrapamiento o ya no se mantendría? Ah, sí, esa pregunta es interesante, no lo he estudiado. Mm, pero yo esperaría que sí. Em, porque, o sea, modelamos nosotros el sistema como si fueran bandas elásticas. Y el motivo de eso fue que el alineamiento con vecinos, no con obstáculos, eh, lo que hace es que tiene como una especie de cohesión entre las partículas, hace como fuerzas atractivas entre partículas vecinas. Entonces eso es como, digamos, un resortito que se comprime, ¿no? Pero cuando se encuentra con un obstáculo, lo que hace el obstáculo con la curvatura, por ejemplo, del círculo, hace que el resortito se puede estirar. O sea, lo que pasa en realidad es que se antilinea, ¿no? La partícula, pero le da una fuerza en dirección contraria a la que quiere, entonces se estira. Entonces, pensándolo como bandas elásticas, los lazos, pues uno espera que una banda elástica pues adapta la forma a la figura, ¿no? Que está encerrando. Entonces, claro que numéricamente no estoy seguro de las esquinas, ¿no? Porque luego las esquinas pueden dar problemas ahí. em, Tiene que ver con el cono de visión que tú tengas. Por ejemplo, si me encuentro en una esquina y ya no veo ningún vecino enfrente, puede ser que me vaya, ¿no? Que yo no quiero seguir al vecino que tenía enfrente antes. Entonces puede ser que ahí hay algún problema, ¿no? Pero sí, creo que es una pregunta muy interesante, ¿eh? No lo he estudiado. Sí, justo preguntaba por justamente en las esquinas, ¿no? Que puedes tener como una discontinuidad en la Claro, claro. percepción, Sí, pero va, definitivamente dale, de algo acuerdo. pasará ahí. Ajá. Ujú. Gracias. Vale. Bien. ¿Es todo, Saúl? Sí. Ok. Si me permiten, quisiera hacer un comentario en base a los comentarios que se han hecho, Rodrigo. Sí, por favor. Fíjate que esto de las esquinas, hay un trabajo con Chantal donde hicimos unas simulaciones de chevrons, que son estas especies de Ah, ya. obstáculos en nube. Entonces, hay Claro, un claro. trabajo muy interesante donde tú pones varios chevrons en la misma dirección, o sea, como Sí, una sí. fila de chevrons y entonces lo han hecho hasta con bacterias. Mm, Y lo que pasa es que resulta que si tú les pones partículas coloidales pasivas, pues no pasa nada en una celda donde tienes estos chevrones. Pero si les pones actividad, las partículas tienden a irse a un lado de la caja, digamos, a la parte picuda del obstáculo. Y ya. entonces hicimos simulaciones con partículas tipo Big Shake, donde nosotros sí que teníamos una interacción con la pared tipo, igual, o sea, tipo, si le encuentras, haces bounce back.
Ya. y lo que vimos es que se alineaban al otro lado de cómo lo harían partículas que Mm, solo son activas sin alineación. Entonces, eres capaz de manipularlas y ahora pones chevrones en forma circular, entonces se alinean de diferente manera mm, y ya es una especie de sorting celular, ¿no? ya veo. Que puedes estudiar de manera controlada, digamos. Entonces sí que hay trabajos al respecto y siempre las esquinas es un rollo, ¿no? Entonces está muy interesante. Sí. Luego, sobre la parte de que decía Edgar, de que los estudios de la membrana, me Ujú. gustaría mencionar algo que de hecho ha hecho Saúl Ok. en un proyecto de licenciatura, que las membranas por sí solas se pueden, o sea, el mecanismo de cómo se forman las membranas es meramente electrostático y de interacciones hidrófobas. O sea, la Mm, vesícula, si tú pones partículas surfactantes bajo ciertas condiciones meramente termodinámicas en sí, equilibrio, tú puedes formar una vesícula. cierto. Luego, puedes estudiar la motilidad en la membrana, si eres capaz de, por ejemplo, es lo que se hace, la gente lo ha hecho hasta incluso de manera analítica, estudiar la difusión de una proteína en la membrana que formas ahí. Mm, Entonces, no hay necesidad de meter cosas activas para estudiar eso y lo ha hecho la gente. ya. Y la parte del citoplasma también, o sea, basta con buscar diffusion in crowded systems, ¿no? Y típicamente los crowded systems son estudios motivados para saber qué pasa en el citoplasma. Y finalmente quisiera mencionar de las cosas que decía Rosario del MIPS, era, solo para que quede claro, yo lo decía porque quería ver si uno de tus límites era el Ujú. caso, digamos, sin alineamiento de partículas activas repulsivas, ¿no? Que eso es lo interesante del MIPS, Ujú. que se forma cuando, a pesar de no tener una interacción atractiva explícita, de manera Sí. natural se da separación de fases por mera motilidad, ¿no? Y es más bien lo que entendí, y esto termino con mi comentario, Sí, no, muy bien. lo que entendí entonces es de que tus límites son más bien asociados a partículas pasivas atractivas, Sí. ¿no? Y que son puntos, hasta donde entendí, ¿no? No, sí hay Sí repulsión de volumen, sí son sí. esferas. Ok, Ujú. vale. Era eso. Gracias. Perfecto. Gracias, Francisco. Rodrigo, entonces a estos puntos les puedes dar identidad de masa o carga, por ejemplo, Sí, seguro. No y lo he hecho tamaño. porque no tengo Carga. interacciones electrostáticas y la masa acá no juega un papel importante porque estoy en el límite sobreamortiguado. Entonces la inercia realmente no afecta al sistema. Pero sí, también hay trabajos de materia activa que tienen carga, por ejemplo, ¿no? Es que ya se me ocurrieron muchas cosas. Podemos discutirlo, sí. Claro que sí. Eh, Gracias. gracias. Bueno, Francisco, no sé si, como yo soy el mismo moderador de la sesión, ¿les parece si tengo la grabación? Vale, vale. A ver cómo la detengo.